Nuevo bloque en Barómetro Bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores. En primer lugar contaremos con Juan Brunel, analista técnico, geopolítico y trader independiente en el sitio www.coachingtrader.com. Grecia es una herida que todavía no está cicatrizada en Europa. Con este breve eslogan les presentamos el informe realizado por el especialista. Hola y bienvenidos una semana más, amigos de Barómetro Bursátil. Espero que la semana os haya venido cargada de éxitos y que la mayoría de vuestras operaciones bursátiles hayan sido exitosas. Una vez dicho esto, vamos a comenzar con nuestro nuevo tema de hoy. Después de que pasara la tormenta de Francia y continuando con Europa, me gustaría ver con todos vosotros lo que está aconteciendo en Grecia, ya que en mi humilde opinión es una herida que todavía no la tenemos bien cerrada. Hace escasos días, Grecia y sus acreedores internacionales, Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Mecanismo Europeo de Estabilidad, llegaban a un acuerdo preliminar sobre el paquete de reformas exigidas a Atenas para la entrega del tercer rescate, quedando pendiente la negociación sobre la sostenibilidad y eventual alivio de la deuda, de la que se hablará al tiempo que se establece el objetivo de superávit a partir de 2018. El documento pactado incluye, entre otras cosas, un recorte del 18% en las pensiones, lo que afectará a cerca de 900.000 pensionistas que reciben unos 700 euros de pensión. La creación de un superfondo de privatizaciones, reformas energéticas y el aumento de impuestos durante cerca de 6 meses. Todo esto debido a las diferencias entre la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional en materia de objetivos fiscales. Como dato positivo, el primer ministro de Finanzas griego ha destacado que Grecia no tendrá que aplicar medidas adicionales en 2018, que algunas empresas quedarán fuera del superfondo de privatizaciones y que no habrá una mayor liberalización de los despidos colectivos. El acuerdo será presentado ante el Parlamento antes de la votación del 22 de mayo en el Eurogrupo, y Grecia deberá legislar las nuevas medidas antes de que los ministros de finanzas de la eurozona aprueben el desembolso de los préstamos que Atenas necesita para devolver 7.500 millones de euros en deuda con vencimiento en julio. Recordemos que Grecia lleva ya 3 rescates, no descartando un cuarto. El primero en mayo de 2010, el segundo en marzo de 2012, y este tercero se acordó entre julio y agosto de 2015. En 2016 Grecia ha logrado el 3,9% de superávit primario, muy por encima de la meta del 0,5% pactado en el tercer rescate, debido sobre todo a una gestión financiera muy austera que implicó una reducción importante del gasto y de las inversiones públicas. La crisis económica mundial desatada a finales de 2007 ha afectado gravemente a Grecia y a sus ciudadanos, afectando no solo a las clases trabajadoras asediadas por el paro y la pérdida de ayudas sociales y subsidios, sino también a los representantes de una clase media y media alta agobiados por los ajustes fiscales y la imperiosa liberalización del mercado de trabajo. Con una Grecia en venta, se comprometieron en el primer rescate de 2010 a conseguir unos 50.000 millones en privatizaciones, de los que apenas se han recaudado 3.500 millones. Y tras las infinitas huelgas generales contra las reformas del gobierno y constatada ya la limitada eficacia de estas, lo único que queda en la sociedad griega es un sentimiento general de cansancio extremo, propagándose un desánimo general. Piensan que la austeridad no llegará a su fin y no creen que sus dirigentes encuentren el camino para salir de la crisis. Y razones no les faltan. Una abultada deuda privada del país de 240.000 millones de euros en 2016, que significan el 133% del PIB, la mitad son impagos de las pymes, una progresiva presión fiscal para remediar la elevada evasión fiscal. Como dato relevante, se calcula que la economía sumergida oscila entre el 20 y el 25% del Producto Interior Bruto, lo que provocó que unos 120.000 autónomos cesaran en su actividad solo el año pasado. Un tejido económico estructurado aún por gremios, acechado por la globalización y las manufacturas chinas. Una tasa de paro de alrededor del 24%, teniendo en cuenta que su componente estructural ronda el 20%.
lo que quiere decir que llevará tiempo que descienda el paro y que lo hará gradualmente. Se espera que sea del 12% en 2040 y del 6% en 2060, con una tasa de desempleo juvenil de un 48%, con diferencias significativas entre hombres y mujeres. Un país que envejece a marchas forzadas con continuos recortes en sus pensiones que han alcanzado una merma de casi el 50% en 6 años. Deslocalización de sus empresas, principalmente hacia Bulgaria, animados por un clima fiscal más ventajoso, ya que el impuesto de sociedades es del 10%, casi 20 puntos menos que en Grecia, y con salarios más bajos. Una deuda de 315.000 millones de euros, el 180% del Producto Interior Bruto. Aumento del tipo más alto del IVA del 23 al 24%. Ajustes a la baja de la base mínima imponible hasta llegar a los 6.000 euros. Aumento de los impuestos sobre los combustibles, incluido el de calefacción, el café, el alcohol, el tabaco, los bienes de lujo, los servicios de telefonía, los juegos de azar y la televisión de pago, con una importante reducción del poder adquisitivo de las familias, traduciéndose en un descenso del consumo interno del 40%, que significa una importante descapitalización humana. De entre los 180.000 y 200.000 licenciados y doctores que han dejado el país, solo el 15,9% ha vuelto a Grecia. Una tasa de natalidad que ha caído más del 10% debido al ambiente de privación social y el temor a perder el puesto de trabajo por embarazo. Un 43% de los jóvenes de entre 16 y 30 años buscándose la vida en el extranjero. Solo el déficit público ha experimentado cierta mejoría, pero eso es algo que los ciudadanos de a pie no notan, por desgracia. Lo que queda de la economía griega es prácticamente nada tras 6 años de ajustes para remediar las grandes anomalías estructurales del Estado. Auténticos pozos sin fondo de gasto público. Con un gigantesco tamaño del sector público engordado por la corrupción, en 2004 había 447.000 funcionarios y en 2010 768.000. Desde el primer rescate se han suprimido unos 250.000. La evasión fiscal, que al comienzo de la crisis había hecho perder a las arcas públicas unos 60.000 millones de euros y un sistema de pensiones deficitario y gravoso con innumerables fondos o cajas sectoriales. Por si esto fuera poco, la crisis de los refugiados se ha solapado a la económica, no solo por el desembolso extra que ha supuesto su acogida, incluida la provisión de sanidad gratis para todos o los planes de educación para garantizar la escolarización de los migrantes desde septiembre en todos los ciclos formativos. También ha tenido un coste económico directo el corte de las vías del tren junto al campamento de Idomeni, que ha supuesto pérdidas de entre 7.000 y 10.000 euros por cada tren de mercancías varado. El bloqueo, que ha durado casi 3 meses, ha repercutido también en la actividad del puerto de Pireo, vendido a la empresa china COSCO, al tener que desviarse la distribución de la carga hacia Bulgaria, encareciendo y retrasando el proceso. El gobierno ahora se plantea 2 máximas prioridades: incentivar las inversiones y sobre todo la creación de empleo, enfocándose en 4 sectores: la energía, transportes, agricultura y turismo. Un ejemplo claro fue la inauguración del gaseoducto TAP en Salónica en mayo del año pasado, una señal positiva para los mercados extranjeros. En los próximos años veremos qué ocurre con Grecia. Solo caben 2 opciones: que la economía se recupere y la gente siga adelante y olvide estos años dolorosos, o que Grecia se convierta en un estado fallido. Como veréis, amigos de Barómetro Bursátil, Europa no está inmunizada ya con el cierre de las elecciones francesas. Como os decía al comienzo, tenemos todavía alguna herida sin cerrar y próximos eventos, como son las elecciones en Alemania. Y con este pequeño análisis sobre Grecia me despido, ya que me parecía algo interesante y que no se ve mucho en los medios de comunicación. Os deseo mucha suerte en vuestro trading y hasta la semana que viene. Un cordial saludo. Agradecemos a Juan por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @coachingtrader, así como visitar su sitio www.coachingtrader.com.